¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Durante la madrugada del día de hoy se aprobó el presupuesto para el próximo año en la Cámara de Diputados, un presupuesto que fue cuestionado por la oposición debido a la reducción en el sector salud, así como también al Instituto Nacional Electoral y al Poder Judicial, pero que fue defendido y destacado por el oficialismo al considerar que se mantenía el perfil social y austero que ha venido caracterizando a los gobiernos de la Cuarta Transformación y defendiendo sobre todo áreas fundamentales como el tema de la educación, por ejemplo. Vamos a platicar a fondo de este tema, el aspecto económico, pero también el aspecto político del presupuesto con mi querido maestro Mario Campa. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Un gusto estar contigo, con la audiencia. Un saludo a todos. Oye, pues de entrada te preguntaría precisamente eso, aprovechando tu expertise en ambos rubros, el aspecto económico, pero también ese aspecto político que se le da siempre al presupuesto, oye. Sí, bueno, mira, una cosa es el análisis del presupuesto, lo que quedó, que ahorita regreso a él, y otro que tiene que ver con las modificaciones, reasignaciones que se hicieron a partir de la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Sí hubo algunas cosas que cambiaron, hay que recordar, y aquí entramos también a la parte política que mencionas, que en los últimos días, sobre todo Ricardo Monreal es el que había tratado de transmitir que iba a haber ciertas modificaciones, ¿no? Y efectivamente se dieron en el orden de los 44.4 mil millones de pesos, que pues si lo ves con respecto al pastel, pues no es tanto, pero sí alcanza pues a llenar algunos vacíos que el debate, la discusión habían detectado, ¿no? Te pongo algunos ejemplos. Hay una reducción de 540 mil millones de pesos al poder legislativo, básicamente en la Cámara de Senadores, y también en la Auditoría Superior de la Federación, que pierde más o menos un 13% de su presupuesto. Otro que sale perdiendo con estas reasignaciones, insisto, comparado con la propuesta del Ejecutivo, es el Poder Judicial, que sufre una reducción de 16.3% o 14 mil millones de pesos. De esos 714 menos en la Suprema Corte. El Consejo de la Judicatura Federal, 13 mil millones de pesos, es de los más afectados. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, 211 millones de pesos, ¿no? Después están los organismos autónomos, una discusión que se anticipaba porque hubo una reforma constitucional donde pierden la autonomía constitucional, más no la técnica, ¿no? Eso es importante mencionarlo porque hay leyes que respaldan las funciones de estos organismos, esas van a seguir, simplemente van a ser absorbidas por alguna secretaría o en el caso, por ejemplo, del Coneval por el INEGI, que sigue siendo autónomo. No es que todos los autónomos hayan desaparecido, también tenemos al Banco de México ahí todavía, pero sí algunos salen afectados. En el caso del INE, se le disminuyen 13.476 millones de pesos con respecto a la propuesta del Ejecutivo. Es una de las mayores modificaciones. Hay que recordar que haya habido controversia sobre el presupuesto que tiene que ver con la elección de jueces. Y bueno, el INE tiene un calendario electoral pues con mucha volatilidad y a veces se puede ir ajustando dependiendo de las circunstancias. La mala práctica es que siempre tenga el mismo presupuesto para todos los años, porque eso quiere decir que en un año donde no hay elecciones le estamos dando el mismo presupuesto que en un año en el que sí. En términos de la COFESE, pues prácticamente pierde 484 millones de pesos, el IFT 1.180 millones de pesos y el INAI 494. Educación pública, ahí sí hay una reasignación importante de 15 mil millones de pesos, sobre todo para educación superior. Aquí también hablamos de un aspecto político, había habido quejas del POLI, de la UNAM, y hay 15 mil millones de pesos que se les dan más allá de la propuesta del Ejecutivo, o sea, adicionales. Y en infraestructura hay 10.720 más para caminos rurales y carreteras alimentadoras. Generalmente son los gobernadores los que piden esto en particular. Y otro sector que había hecho algún tipo de reclamo, hay que entender también que mucho se debía que el Centro Cultural Los Pinos y esta parte de Chapultepec habían necesitado una inversión temporal para infraestructura, pero bueno, se le dan 3 mil millones de pesos más al sector cultural con respecto a la propuesta de Sheinbaum.
Y en seguridad y defensa nacional se le da a 6,000 millones de pesos más a la Sedena al programa Apoyo a la Seguridad Pública y se crea el ramo 54 de mujeres. Hay que recordar que se creó una nueva Secretaría de las Mujeres y se le dan poco más de 2,000 millones de pesos. Entonces, con este total, Jesús, y con esto cierro, se aprobó, obviamente, con 349 votos en lo general y en lo particular con 353 del bloque de Morena y aliados, la propuesta o el proyecto con modificaciones y ya pasa, digamos, a que lo firme, en este caso, del Ejecutivo para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Oye, estas reasignaciones, como bien señalas, que parten del legislativo, se coordinan, me imagino, con el ejecutivo para evitar cualquier tipo de disparidad, ¿no? Sí, sí, es un proceso de negociación porque hay que recordar que finalmente Hacienda cuida o vigila que ciertos parámetros prevalezcan, ¿no? Si tú planteas un presupuesto que está muy cuidado en términos de las finanzas públicas y de los ratios, las razones de endeudamiento, etcétera, y después llegan los diputados y cambian totalmente eso, pues entonces ya el ejecutivo podría decir, ¿sabes qué? Pues yo ya no presento esa propuesta, la retiro y vamos a otra negociación. Entonces tiene que haber ahí un proceso de negociación también para lograr la mayor cantidad de votos. Es mejor que los votos se consigan haciendo modificaciones a distintos capítulos, a distintas secretarías, que lo que sucedía antes y era muy común y es muy común también en otros países, que es pues abierta corrupción y a cambio de votos pues que se den ya sea apoyos de manera directa, totalmente ilegales, o otros disfrazados, por ejemplo, que aumente el presupuesto al legislativo, a los diputados, a los senadores, ayudas sociales, capítulos muy opacos. Entonces, en este caso, pues no es así. Y hay reasignaciones, ojo, se aumenta en algunos casos el presupuesto, pero se recorta por otros, se recorta en el judicial, se recorta en los autónomos y se le manda a infraestructura, a seguridad, a las universidades, a mujeres y a educación pública, ¿no? Entonces, más o menos así es con respecto a la propuesta del Ejecutivo original. Y ahora nomás para contextualizar, dado que no cambió en lo sustancial la propuesta original, sí en algunos capítulos, pero no en lo sustancial, para el siguiente año se está proponiendo un superávit primario, es decir, que el gobierno gaste menos de lo que ingresa antes de todo lo que tiene que ver con el servicio de la deuda, el pago de intereses y también del principal. Hay que recordar que estamos en un ambiente de tasas altas a nivel mundial, pero también y más en México, la tasa de CETES sigue siendo pues de doble dígitos y la tasa de fondeo, la tasa de política monetaria del doble dígito, y es alto, ¿no? Por una cuestión que tuvo que ver con la inflación durante la pandemia, con choques de oferta, y sí es cierto que la inflación tardó un poco más en ir bajando, ya viene bajando sobre todo el componente subyacente. Entonces eso va a permitir que el Banco de México recorte tasas y eso libera también presupuesto porque pues menos dinero se va al pago de intereses, pero de cualquier forma, pues es un año, sí, donde va a haber cierta austeridad, donde se recorta gastos en algunos capítulos y tiene que ver también con un aspecto político. Es más fácil en un primer año mandar un mensaje de que no va a haber excesos, también a las calificadoras decirle voy a ser responsable, a los gobernadores como que no hay para estar repartiendo de manera discrecional, les toca lo que corresponde por ley y poco a poco ir abriendo la llave del gasto, ¿no? Además, se está diciendo que no es todavía necesaria una reforma fiscal, que todavía hay ciertos gastos que se pueden ahorrar, ¿no? Y bueno, tiene que ver mucho con estos recortes en los autónomos, al Poder Judicial, por supuesto el gobierno federal también tiene recortes, a eso se refería López Obrador con la austeridad republicana, que toque a todos, ¿no? Parejo, no nomás a ciertos, y lo peor sería que tocara, por ejemplo, a ciertos poderes y no a los otros, y en el caso del presidente, pues que fuera aumentando su presupuesto, cosa que no es así, incluso
en un primer momento López Obrador priorizó los gastos que tenían que ver sobre todo con la presidencia y con ciertas secretarías y fue ampliando poco a poco programas sociales, gasto en infraestructura. Yo creo que Sheinbaum va a tener una dinámica similar. Entonces, la deuda más o menos permanece en niveles poquito superiores al 50% sobre PIB. Para niveles de los países de la OCDE es un nivel medio, medio bajo. Pensar, por ejemplo, en Argentina o Brasil, que tienen más del 80%. Eh, y bueno, pues son niveles saludables sí hay bastante responsabilidad hacendaria. No hay nuevos impuestos, salvo y no se considera técnicamente un tributo, es un derecho. En la minería se le elevan un poquito las tasas, ¿no? A los derechos extraordinarios y especial, entonces se va a recaudar un poquito más, nada del otro mundo. Y por ahí hay alguna iniciativa, por ejemplo, para que antes había una exención de que quienes llegaban en cruceros no pagaran una tarifa. Ahora sí se les va a cobrar, pero eso se va a mandar al Instituto Nacional de Migración. Puede ser que también se esté tratando de ampliar la capacidad de este instituto, anticipando que pueda haber pues mayores exigencias por parte de los Estados Unidos de albergar, ya sea de manera temporal o durante un plazo más largo, a los migrantes, ¿no? Entonces el Instituto Nacional de Migración se está buscando a través de una modificación a la ley de ingresos, blindarlo con un poquito más de recursos, ¿no? Y por supuesto, en términos de los programas sociales, el que más importa es la creación de una pensión para mujeres, bueno, más allá de los que ya estaban, ¿no? La pensión para mujeres, empezando con las de 63 y 64 años, buscando que poco a poco vaya cubriendo más hasta llegar a 60, 61 años. Está la expansión también de ciertas becas, ¿no? Son los programas, digamos, estelares de Claudia Sheinbaum. Le está dando también un toque de justicia social a las mujeres, que creo yo que también es obviamente económico, pensando que no hay un sistema de cuidados, que han absorbido la carga y tienen que salir a trabajar, pero sobre todo también de justicia histórica, ¿no? Grupos con donde se concentran más la pobreza, más discriminación en las mujeres, violencias. Entonces, una carta fuerte esa de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues hay otros capítulos delicados que tienen que ver con seguridad. Y en cuanto a infraestructura, sí hay muchos proyectos para trenes, ¿no? Hay nuevas rutas que ya se les está poniendo presupuesto. En prácticamente todas las que ella venía anunciando ya hay algún tipo de reconocimiento. También la última fase de la Tren Maya, que tiene que ver más con carga que con pasajeros. Algunos trenes complementarios para el AIFA, el de Pachuca, etcétera. Todos esos ya empiezan a tener algún reconocimiento presupuestal, el del Istmo, etcétera. Entonces, definitivamente creo que va muy en serio eso de fortalecer esa infraestructura. Y bueno, pues yo creo que va a ser un año de retos porque pues tenemos la amenaza de aranceles de Donald Trump. No es un año donde se espere que la economía crezca mucho. Se espera más o menos Hacienda espera un 2.3 de crecimiento. Y eso hace que pues, sea un presupuesto conservador, moderado, ¿no? Sin grandes, digamos, excesos y cuidado en los detalles, ¿no? Oye, el tema de la salud ha generado ya controversia en redes. Hay gente que considera que se le disminuyó el presupuesto y que eso va a impactar de una u otra manera. ¿Tú lo lees de esa forma o crees que hay una especie de reordenamiento del gasto en materia de salud? No, tiene que ver un poco también con que se disminuye un poco el gasto en la Secretaría de Salud. Hay que recordar que mucho del gasto de la Secretaría de Salud era también aportación o recurso etiquetado que iba a las entidades federativas que tenían algunos hospitales pues dependientes del recurso federal. Pero en los últimos años hubo cierto cambio y se le está dando un impulso al IMSS Bienestar. Entonces hay que también considerar en los análisis aspectos relacionados al IMSS, ¿no? Digamos, al IMSS fuera de la Secretaría. Y bueno, pues eso es uno de los proyectos más ambiciosos para llegar a una seguridad universal. Hay un nuevo programa de Claudia Sheinbaum que tiene que ver con también chequeos a nivel hogar, sobre todo para adultos mayores.
Y hay que tener cuidado también con el análisis porque hay que recordar que se han hecho modificaciones, por ejemplo, en el caso del IMSS, parte de la carga de las pensiones que solía poner el gobierno, sobre todo en pensiones de alto nivel, de alto ingreso. Ahora, con la reforma del 2020-21, ahora la carga se le traslada un poco más a los patrones, ¿no? Entonces, ahí podría ser una disminución del gasto de gobierno, pero por una buena razón, que tiene que aportar más los patrones, ¿no? Entonces, presupuestalmente nomás hay que tener ahí cuidado con eso, con que por supuesto en algunos casos se han expandido programas sociales que pueden beneficiar la salud y no es necesariamente o no es un gasto en salud. Eh, y bueno, pues también está la cuestión estrictamente de la austeridad administrativa, que no necesariamente va a implicar una disminución, por ejemplo, en la compra de medicamentos o en el número de camas habilitadas para la atención o en el número de consultas, ¿no? Por supuesto, en un año donde el presupuesto no se expande mucho, y lo podemos ver también en salud, pues no esperaríamos tampoco un gran cambio o una gran mejoría en el sistema. Yo creo que en estos primeros años se están planteando una continuidad de lo que se venía haciendo en los últimos años ya de López Obrador, que ya se tuvo muy claro cuál era la ruta a seguir. Originalmente hubo ciertas incertidumbres, creo yo, con la cuestión del INSABI, pero ya que se identificó al IMSS Bienestar como el programa apto para alcanzar la universalidad de atención y de cobertura, yo creo que poco a poco se van a ir, bueno, es un proceso que toma tiempo, se tienen que construir algunos nuevos hospitales, se tiene que pasar de los estados a la federación la administración, se tiene que dotar de médicos y no muchas veces están al alcance, hay que recordar que México tenía un faltante de especialistas, llegaron médicos cubanos también por lo mismo. Entonces, formar a esos médicos toma pues una generación, toma algunos años, y entonces poco a poco hay una nueva universidad incluso de enfermería, todo eso poco a poco se va a ir sumando para yo creo ir alcanzando la universalidad. Por supuesto creo, y aquí es una ya pues una opinión. Yo sí creo que si fuera una reforma fiscal progresiva, ojo, no cualquier reforma fiscal, es decir, que proteja a los pobres, que no les haga pagar más, en cambio que sí le cobre más tasas más altas conforme vayan creciendo en ingreso de riqueza a los ricos, yo creo que eso pudiera acelerar el tránsito hacia la universalidad y mejorar mucho más rápido el servicio, ¿no? Pero eso no quiere decir pues, que haya en estos momentos retrocesos. Yo creo que el tendido de bases es el correcto, la dirección es la correcta. Aquí la magnitud de lo que se necesita para llegar a eso, pues es lo que pudiera estar a debate, ¿no? Claro, ese es el punto al que te quería llegar también. Muchas veces se dice es la cobija la que hay y hay que taparla y algunas veces no alcanza. ¿La reforma tiene que llegar tarde o temprano, Mario? Bueno, pues yo pienso que sí. Yo pienso que sobre todo por las dinámicas que estamos viendo de expansión de derechos, lo cual es positivo, por por ciertas necesidades que todavía quedan en salud, en educación, en cuidados. Entonces, sí se han hecho muchos esfuerzos por recaudar, por ejemplo, o bajar o reducir o eliminar el número de exenciones, el número de condonaciones de impuestos. Eso es encomiable, sí se ha avanzado en ese aspecto. Ideológicamente el debate ha girado, ya no es vamos a combatir la informalidad y había una estigmatización ahí, que básicamente en otro lenguaje era vamos a grabar más a los pobres porque los pobres no pagan impuestos y entonces los ricos tenemos que llevar la carga. Esa era la ideología antes y el discurso. Aquí ha cambiado. López Obrador concentró ese debate fiscal en si los ricos pagan más los impuestos y nosotros lo vamos a acompañar con austeridad en la cima del gobierno, pues entonces le vamos abriendo la llave, ¿no? Y vamos gastando más programas sociales, vamos ampliando derechos. Entonces, aquí la cuestión es que creo yo que la 4T ha sido muy cuidadosa sabiendo que en otros países, sobre todo en sudamericanos, tenemos ejemplos muy marcados de que las reformas fiscales son costosas, ¿no? Yo creo que si la 4T hace una reforma fiscal, no la va a hacer, por ejemplo, subiendo el IEPS, subiendo el IVA, porque son impuestos regresivos. ¿Qué quiere decir que sean regresivos?
que los pagan los pobres más en relación a su propia ingreso, su riqueza. La idea es que sea al revés, ¿no? Que haya impuestos progresivos, que conforme subas el ingreso o en riqueza, te cobren más tasas, no sea proporcional, sino que más que proporcional. Por ejemplo, en el ISR a las personas físicas, si ganas 10,000 pesos mensuales, pues a lo mejor la tasa va a ser del 10, del 20. Si ganas entre 10 y 20,000 pesos mensuales, pues la tasa ya va a ser del 20 al 25. Y así sucesivamente, escalonado, con cierta continuidad. Y después, si ganas arriba de 200,000 pesos, pues paga una tasa en estos momentos, pues es una tasa que a nivel internacional es baja, ¿no? Creo que el 35% es la tasa máxima, tasa marginal del ISR a personas físicas, y hay países que la tienen de la OCDE en 50%. O sea, si tú ganas, por ejemplo, y el umbral es también debatible, ¿no? O se puede discutir. Si ganas abajo de 150,000 pesos, bueno, las últimas tasas que te van a cobrar es del 35-40. De 150,000 pesos hacia arriba, empieza a pagar tasas más elevadas sobre ese monto superior al umbral que se definió. No es que vas a pagar 50% de todo el ingreso que estás teniendo, ¿no? Y en algunos casos, en economías de guerra de Estados Unidos, con Roosevelt, etcétera, llegaron a tasas del 90%, tasas marginales, ¿no? Máximas del 90%, para financiar, pues, un programa de rescate económico y para financiar en cierta parte la guerra. Entonces, eso limitó mucho el crecimiento de multimillonarios, sentó bases igualitarias en la sociedad, permitió al gobierno hacer grandes programas de bienestar y de infraestructura. Entonces, no es algo que no hayamos visto en la historia. Ese es un ejemplo, ¿no? En México también se recauda muy mal el ISR, perdón, el predial, que es un impuesto a la propiedad. Si no recaudamos bien ahí, en México está muy concentrada la riqueza en las propiedades, sobre todo en las grandes mansiones de los ricos, en los departamentos que compran para rentar. Si no ponemos ahí tasas marginales más altas, si no se actualizan los catastros, quizá si no se le quita a los municipios y lo administran los estados, o se hace un convenio con la federación para que la federación lo recaude y después se lo regrese a los municipios. Entonces estamos destinados probablemente a recaudar lo que estamos viendo ahorita, 0.3% del PIB, cuando muchos países sudamericanos andan encima del 1, algunos de 2, y en el caso de Francia, Reino Unido, es 4 o 5 puntos porcentuales del PIB lo que recaudan por el impuesto a la propiedad. Entonces yo creo que México ahí tiene mucho por hacer, y ojo, también, y con esto termino esta reflexión, los impuestos no es la única forma de conseguir una sociedad más igualitaria, ¿no? Ya lo hemos visto. Para bajar la pobreza, pues a veces el salario mínimo, las políticas salariales, laborales en lo general, pueden ser muy importantes, algunos programas de empleo también, el gasto regional, por supuesto que todo eso puede ayudar, ¿no? Los programas sociales, no es únicamente a través de los impuestos, pero digamos que no estorban, pueden complementar perfectamente y además en algunos casos elevar las eficiencias de la economía. Por ejemplo, movilizar o mover la productividad que vuelva a ser positiva, está estancada en México desde hace 3 décadas, y algunos ajustes a nuestra política fiscal, tributaria, puede ayudar en esa dirección. Entonces yo creo que hay mucho que se puede hacer ahí, pero la clave de la 4T para no perder el apoyo popular, para demostrar que no va impuestos a todo mundo parejos, ¿no? Sino que incluso protege a los pobres por el bien de todos, primero ellos, es que sea una reforma fiscal progresiva, no cualquier reforma, que no se cometan los errores, por ejemplo, de Colombia, que provocó una gran movilización social antes de Petro, ¿no? Creo que fue con Santos. Hay que estudiar esos errores para saber cómo no hacer reformas fiscales, cómo no subir el IVA como lo subieron Cedillo y Calderón, o los gasolinazos como Peña, ¿no? Son impuestos muy regresivos que golpean mucho a los pobres. Mi querido Mario Campa, maestro Mario Campa, siempre es un placer platicar contigo y aprender de ti. Hombre, gracias a ti, Jesús, por la invitación, y seguimos pendientes, por supuesto, para continuar con este análisis presupuestal que puede durar pues horas y horas hablando de eso, porque pues cada capítulo amerita en sí mismo una reflexión, ¿no?